Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Hoy estamos en otro stream de narrativa. Vamos a hablar hoy de world building. Vamos a... buenas noches, Zackman, qué buena onda que estés acá. Vamos a hablar de narrativa y vamos a hablar de world building en este particular. De la construcción de mundos, la creación del escenario, por así decirlo. Es un tema que me apasiona mucho, es un tema que me encanta hablar. Amo hablar de world building, podría hablar por 2 horas, me voy a quedar sin voz posiblemente si lo hago, así que hoy va a ser más como un poco recatado. Tal vez hagamos 2 partes de world building, dependiendo. El world building en su base es, como dije, la construcción del escenario donde pasan los eventos de la historia. Los diferentes aspectos, sean geográficos, culturales, sociales, económicos o místicos, depende de tu setting, de la historia que vas a contar. Tal y como comenté la otra vez, el world building se adapta tanto como a la escritura de uno. Hay gente que le encanta escribir world building a una profundidad y detalle casi sociopático, y después hay gente que le gusta más trabajar con un mundo simple, sencillo, usando lo que podríamos llamar muletas de literatura. Cuando me refiero a muleta de literatura es, por ejemplo, si vos pensás en un elfo, si te dicen elfo, la primera idea que se te viene de elfo es el elfo del Señor de los Anillos, por lo general. Te dicen, sí, acá hay un elfo, y automáticamente vas a pensar: es alto, es lindo, tiene el pelo largo, tiene un arco, vive en un bosque. A eso me refiero con una muleta. Son cosas que es parte de la cultura popular y la gente lo absorbió por ósmosis. Y te sirve para facilitar la aparición de un personaje o una idea o un concepto que ya es conocido y es como utilizado por muchos. Obviamente puedes hacerles cambio de nombre, pero la gente se va a dar cuenta, esto esencialmente es un elfo. Como los Na'vi de Avatar son nativos americanos yankees. O sea, esencialmente es Pocahontas en el espacio, Avatar 1. O Danza con lobos, pero con más tecnología. Idealmente, cuando estamos haciendo el world building, como mencioné en el último video, hay que encontrar un camino del medio, hay que encontrar lo que nos convenga más a nosotros, que nos permita darle suficiente profundidad al mundo, pero que no nos vuelva completamente locos. Como siempre, voy a usar un poco mi propia experiencia para argumentar acerca de esto. Cuando estaba trabajando en un proyecto de fantasía, este es un mundo completamente diferente al nuestro. Es un mundo con su propio continente, sus propias razas, sus propios reinos y conceptos y todo eso. A lo que yo me puse a pensar, ¿por qué la gente en este mundo usaría espadas, lanzas, hachas y otras armas que evolucionaron en nuestro mundo a través de una serie de éxitos y fracasos que fueron determinando cómo fueron las armas modernas? O medievales en este caso. Y me puse a pensarlo. Y ese ponerme a pensarlo se convirtió en 6 meses de investigación profunda, lectura de múltiples papers de antropología e historia, lo que me llevó totalmente a tratar de hacer un sistema por completo diferente de armas y toda su evolución, traceando una timeline desde el principio de los tiempos, desde la época cavernícola, por así decirlo, de este mundo, hasta la actualidad de la historia. Fue mucho tiempo que gasté en este proyecto, que no fue a ningún lado, y que ahora en la actualidad, el proyecto, que es una novela que estoy escribiendo semanalmente en Tapas, que se llama Centris, encontré un camino al medio. Si bien no hay armas completamente bizarras y únicas del mundo, tampoco es simplemente hay espadas o hachas o dagas. Encontré un saludable medio diciendo, bueno, la cultura de este grupo humano, esta etnia, es una cultura navegante. Y con el tiempo solamente desarrollaron formas de tener herramientas que, si estás en un barco, necesitas una herramienta
que te sirva para múltiples cosas. Así que una de las armas que desarrollaron, por ejemplo, es un cuchillo con la punta bifur, con una punta en U, tiene como una cavidad en el centro, y el cuchillo esencialmente funciona para poder clavar un cabo de soga contra una madera para evitar que se mueva rápido. Si se te escapó una soga, la agarras y clavas con las dos puntas estas, que es como un vidente, termina en un vidente, un tridente, un vidente, esta pequeña daga, y lo usás para clavar una soga contra un lugar y ponerlo fija, y es un pequeño detallito de historia que fue generado a través de la cultura que tiene esa nación, sus actividades económicas y su evolución y la tecnología que tienen a mano. Todo ese tipo de elementos tienen que confabularse para crear conceptos únicos en tu mundo. Obviamente, como dije, si te vas muy al caño, puedes terminar con cualquier cosa, y cuando la gente pierde esa conexión y esa familiaridad, porque mucha gente rechaza esto de usar muletas narrativas, si quieren decirlo así, para su mundo. O sea, no quiero hacer elfos, los elfos están regastados. Están regastados los elfos, pero todo está regastado. La idea es, tal y como hablamos otra vez, el qué y el cómo, es encontrar un cómo interesante para esos elfos. Que es hacer elfos en tu mundo, pero no que sean los elfos normales. Bueno, tenés el baseline de elfo, de es como un humano, pero vive más tiempo, es más agraciado y usa armas más ligeras, y le das una vuelta de tuerca. Esa vuelta de tuerca a todo un grupo social, obviamente no puedes aplicarse generalmente, porque cuando aplicas cosas generalmente, está bueno para hacer fácil tu trabajo de pensar, pero también tienes que encontrar como los diferentes reductos dentro de la vuelta de tuerca, dentro de la vuelta de tuerca. Inception de vuelta de tuerca, si quieren. Tenés que buscar emular la realidad, no copiarla uno a uno, ni tratar de hacerla uno a uno. Tenés que emular lo mejor posible la realidad y darte cuenta que hay diferentes grupos sociales dentro de un grupo social. Incluso en tu clase de secundaria no eran todos amigos, había diferentes grupos en la clase de secundaria, y dentro de esos grupos había gente que también estaba en sus propios subgrupos. Lo mismo se aplica a nivel macro con una civilización. No todos los enanos van a ser herreros, no todos los elfos van a ser arqueros, no todos los hobbits van a vivir en agujeros. ¡Ey! Hice rima. Soy malo haciendo rimas así normalmente. Así que la muleta es un punto de inicio, y después de ahí puedes encontrar, porque si vas a hacer algo muy raro, muy diferente, te aplaudo por el coraje y por la voluntad, pero muchas veces si estás tratando de hacer un producto, no un proyecto creativo elevado y pretencioso, un producto, estás tratando de hacer una historia para un juego, una historia para una novela, una historia para un cómic. Si te alejas mucho de lo que la gente conoce, la gente no va a entender un corno, y vas a tener que dedicarte un montón de tiempo, un montón de ¿cómo se dice? Me disculpas, pero el inglés, trabajando todo el día en inglés, las palabras de castellano se me escapan cuando estoy tratando de pensar. Bienes raíces, vas a gastar un montón de bienes raíces narrativas en espacio que tenés para contar tu historia, en explicar cosas de lore. Y si bien a mí me encanta eso, yo soy el número uno, el campeón número uno de hacer lore explicativo inútil, extremadamente largo, no es lo más saludable. Por eso lo uso cuando hago mis proyectos. Si estoy haciendo un proyecto aparte, si estoy trabajando con alguien para un proyecto, no trato de hacer un lore súper profundo y cosas. Por eso pasó esta investigación de 6 meses en una novela. En un trabajo para un videojuego no me han dado 6 meses para investigar la evolución antropológica de las armas. Así que tenemos que trabajar en el budismo narrativo, encontrar el camino del medio que los lleve a mejor puerto, que los lleve a mejores ideas, y que esas ideas se balanceen entre trabajo y entre el trabajo suficiente para ustedes, pero no tanto que los mate. Hubo un periodo de mi vida que trabajé 14 horas al hilo y dormía poco, estaba deprimido y terminé con tendinitis crónica en ambas manos.
Tipo, no, tipo, me dolía la mano y no podía escribir. Terminé con un brazo enyesado por obstinadamente decir, puedo trabajar tanto, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Hay que entender tus limitaciones, hay que cuidarse. Cuando trabajan, siempre piensen en lo mucho que pueden hacer si logran encontrar un ritmo que les sirva a ustedes. Volviendo al world building. Idealmente hay que crear un mundo de una manera orgánica. ¿En qué me refiero a esto? Es como si plantaras un árbol y se empieza a expandir. Tienes la idea original y la cultivas y vos viendo cómo se expande. Esa expansión es natural. Vos tenés una idea central del mundo, va a ser esto, y cuando empezás a expandirte puedes ver las diferentes ramas y tenés, bueno, por acá tiene que ir las finanzas, por acá tiene que ir la geografía. Todo va a estar interconectado, hay ramas que se cruzan y vas a tener que pensar cómo se cruzan. Pero de eso te ayuda un poco a estructurarlo, tenés que pensar la lógica interna del mundo. Voy a hacer una pequeña... Me voy por las ramas justamente en este caso, siguiendo con esta analogía. Hay algo extremadamente importante, una habilidad suprema que tienen que tener como escritores. No los va a hacer mejores escritores, no los va a hacer mejores personas, pero si tienen que tener una cosa, es tener la capacidad de soltar palabras súper complicadas que nadie va a entender y que posiblemente tengan que explicar, solo para quedar como que las saben y para proyectar la imagen de soy un escritor que sabe de lo que está hablando. Yo puedo decir la lógica interna. La lógica interna se entiende el concepto, la lógica de algo desde adentro, sí. Pero si dicen diégesis, ahí es cuando dicen, oh, este tipo sabe. Este tipo sabe. Está hablando de diégesis. No sé qué es la diégesis, pero está hablando de diégesis. Claramente sabe. O sea, obviamente el vocabulario les sirve para escribir, pero utilizar la terminología más como seria de la escritura y la narrativa les ayuda un montón a vender y proyectar a su imagen que son como escritores grosos. No digo que no lo sean, no digo que puedes usar estas palabras y fingir ser buen escritor, o puedes ser el mejor escritor del mundo y usarlas solo porque te gusta usarlas. Yo no estoy ni en un extremo ni en el otro, de vuelta a budismo narrativo, yo estoy en un punto medio por ahí. Pero la lógica interna que tienen que seguir creando el mundo, todo tiene que tener una serie de reglas. Todo tiene que tener una serie de reglamentación. Para que ustedes sepan cuáles son los límites. Y ahí nos lleva a mi método personal, o favorito, mejor dicho, world building, que esencialmente lo llamo de macro a micro. ¿A qué me refiero con eso? Busco el límite externo de cada concepto y construyo de afuera para adentro. Si sé hasta dónde puede llegar algo, puedo estructurar la historia sabiendo que ese es el límite. Una vez que sé ese límite, puedo ir lentamente achicando el círculo una tras otra vez hasta que lleguemos al protagonista o protagonistas de la historia. Y así puedo construir todo el mundo alrededor de ellos. Y todos esos elementos me ayudan a determinar que cómo el protagonista interactuó con todo ese mundo a través de su vida. Si tengo el mundo donde el protagonista vivió, nació y que crió, voy a saber cómo el protagonista es. Si sé cuáles son las experiencias que puedo enfrentarse, puedo tener un montón de información que normalmente no tendría. Eso ayuda un montón. Parece que no, pero es un elemento importantísimo para saber cómo construir a los personajes. Así que el mundo y los personajes tienen una cosa simbiótica, sinérgica. De vuelta con la sinergia de la primera clase. Perdón. La sinergia es importante también en el world building entre las diferentes partes del mundo. Porque si una parte del mundo no tiene sentido en relación a otra y no se conectan, hay un problema. Cuando yo daba clases, di varias veces ciclos de clases de narrativa en persona y un par de veces por Discord durante la cuarentena, un ejercicio que me gustaba hacer con todos mis alumnos, era muy divertido, era darle las categorías que les voy a explicar ahora,
sobre world building y hacer que cada uno escriba una y se pasen la hoja y escriban la siguiente, sin ver la anterior. Y cuando terminamos leíamos un mundo que era completamente caótico porque cada uno tenía una idea diferente de cómo iba a ser la historia y el mundo, y cada pedazo de world building no cuadraba. Era como si estuviera tratando de hacer una estructura con legos, escaleno y mis ladrillos, denunciando mi edad diciendo escaleno y mis ladrillos. Así que los elementos a considerar para esto, para el world building, son varios. Yo, construyendo de afuera para adentro, arranco con los límites máximos. Los límites máximos es hasta dónde... hay que pensar los límites máximos de diferentes aspectos. Límites máximos geográficos. ¿Dónde se va a desarrollar la historia? Y dónde va a ser el efecto de la historia. Por ejemplo, si estamos haciendo algo de fantasía medieval y todo pasa en el mismo reino, no solo hacemos el reino, también tenemos que tener una idea de quién son los vecinos, porque siempre hay política que afecta al reino. Y también tal vez tenemos que ver, bueno, un personaje viene de otro extremo del mundo porque es el clásico personaje más exótico que trae cultura y tecnología o magia de otro punto. Entonces también tenemos que estar ahí y tenemos que saber cómo llegó de ahí desde su casa lejana hasta la escena de la acción. Y tenemos que trazar su camino. Eso nos permite saber el límite máximo a dónde van a llegar los personajes geográficamente. Lo mismo también de poder, de capacidad de armamentística, de habilidades, el techo social y económico del mundo, digamos. Hay un si lo busco ahora voy a encontrarlo. Así lo sabemos todos. Civilization. Sí, es un término bastante... Ahí está. Siempre se me olvida el nombre porque es una palabra medio complicada. Es la escala Kardashev. ¿Qué corno de la escala Kardashev? Me van a preguntar, ¿no? Bueno, la escala Kardashev es una escala que te indica qué tipo de tecnología tiene una civilización sci-fi teórica. La escala Kardashev te dice que hay 3 tipos de civilizaciones. La civilización tipo 1 tiene la capacidad de utilizar toda la energía posible en su planeta. Si quieren saber, la raza humana, según la escala Kardashev, es un 0.8 en la actualidad. Tal vez un 0.9. Vaya a saber si mejoramos. La tipo 2 puede usar toda la energía de una estrella. Hay un concepto de ciencia ficción que se llama una esfera Dyson. Una esfera Dyson es una mega estructura alrededor del Sol o de una estrella, la cual básicamente, imagínense como si fuera una esfera, una funda alrededor del Sol, y la parte interna de la funda son todos paneles solares. Y constantemente toman toda la energía del Sol para utilizarlo como energía eléctrica o energía para diferentes tecnologías. Eso ya es una tipo 2. Una tipo 3 es una civilización que tiene la energía en la escala de su propia galaxia. Que tienen pueden generar tanta energía como la luminosidad de la Vía Láctea. Digamos que no hay muchas civilizaciones tipo 3 en fantasía medieval, pero sí en ciencia ficción. Lo mismo tipo, pero este tipo de cosas, saberlos, estos tipos de conceptos, ayuda mucho a la estructura. Y de vuelta, si yo les tiro la escala Kardashev, ustedes van a decir, como dijo Ackman, este tipo sabe. Volviendo, los límites externos nos indican hasta dónde va a llegar nuestra historia geográficamente, culturalmente, niveles de poder si quieren también. Podemos saber hasta cuándo vamos a llegar. Si tenemos una estructura bien armada, nunca va a pasar el power creep, el temido power creep de las historias que duran mucho. El power creep es una idea que sale más de videojuegos. Se refiere a cuando, por ejemplo, en un juego online que dura mucho tiempo, cuanto las cosas más nuevas suelen ser más poderosas que las cosas viejas.
hasta que obviamente lo balanceen todo. Pero usualmente cuando sale algo nuevo, el personaje nuevo o la clase nueva suele ser mucho más poderosa que las anteriores. Y usualmente o balancean para abajo o balancean para arriba. Y es en que cada vez hay algo más poderoso y más poderoso. Y es el power creep que cada vez va exponencialmente aumentando. Si quieren ver una definición física en persona de eso, vean Dragon Ball Z. Dragon Ball Z es la definición del power creep. Cada vez alguien tiene un poder más grande y tienen que ser más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Que obviamente, seamos honestos, lo queremos todos a Toriyama, Dios lo tenga en la gloria, el Rey Elma lo tenga en la gloria, pero el tipo no tenía nada planeado. Tener todo planeado desde el principio te ayuda a saber, bueno, hasta acá llegamos, me voy a manejar en esta área y puedes construirlo con más comodidad. Si simplemente lo vas improvisando, puede que salga algo bueno, pero 90% de las veces va a ser un desastre. Después de los límites máximos, vamos a ideas mayores. Si límites máximos es más como lo más sólido, lo más tangible de la extensión, la idea mayor es más una cuestión de conceptos abstractos. Religiones, corrientes filosóficas, países, alianzas, economía, tecnología. Básicamente la parte interna de la geografía. Menos geografía natural y más geografía social. Si quieren esa definición así más de secundario. Con ideas mayores sabemos tipo los grandes grupos que van a estar involucrados en la historia. Esta religión piensa que el protagonista es el elegido. Esta corriente filosófica creada por un filósofo de hace 500 años creó toda una cultura antimágica en este reino donde se oponen a la magia porque dicen que es antinatural. Como en la filosofía dice, las leyes de la naturaleza son torcidas cada vez que se usa la magia no es natural y por lo tanto nadie debería usar magia. Y tenés puedes crear todo un mundo o nación, o culto, o religión que está centrado en la idea de que la magia es mala. Y pues hay mil y otras formas que puedes decir eso. Los países son grupos sociales muy grandes que tienen bajo una definición de un sistema de leyes que no. De vuelta, acá entra de vuelta el nivel de detallismo sociopático. Yo en el proyecto este que dije, que es mi proyecto, así que lo tardé, para que sepan, no tengo una idea, vengo haciendo lore del mundo este por 10 años. Recién hace un par de años, gracias a mi pareja que me convenció de ponerlo a escribir, lo puse a escribir. Si no, podría haber sido otros 10 años más haciendo solo lore. Así que cuando estaba haciendo países, tenía 4 hojas sobre leyes de sucesión de una corona. De uno solo de los reinos dentro del mundo tenía 4 hojas de leyes de sucesión. No hagan eso, no sean como Mario. Y bueno, alianzas, economía. La economía es algo que la gente no lo piensa mucho, pero es como una pieza fundamental de todas las estructuras del mundo. Y mucha gente simplemente piensa de, bueno, moneda de oro y listo, en una fantasía. O créditos en un sci-fi. Cuando en realidad, el sistema económico es, si bien parece un embole, es muy divertido ver cómo una sociedad evoluciona y cómo empiezan a utilizar, a qué le dan valor. Para que sea algo que siempre hay que estar informado como escritor, porque tiene un montón de ideas y es inagotable, una cantidad de ideas inagotables que puedes encontrar y adaptar, es historia de nuestro mundo. Hay, por ejemplo, en el Pacífico Sur, hay algunas islas que utilizan como monedas unas piedras gigantes como ruedas, como una dona de piedra. Estos como cantos gigantes de piedra tallados se utilizaban como intercambio de monedas y se llevaban y se dejaban en lugares. Pero por ejemplo, una piedra se estaba pasando de una isla a la otra, hubo una tormenta y la piedra cayó en el medio del agua. Nadie la puede sacar, no tenía tecnología para sacar un terrible cacho de piedra del fondo del mar. Pero todos saben que esa piedra estaba en el fondo del mar. Y se utilizaba como moneda. Es casi del mismo tipo de magia que hacen los bancos ahora, donde la plata es casi ficcional. Lo mismo, todo el mundo le daba valor a esa piedra que estaba bajo el agua y nadie tenía acceso, nadie la podía tocar, pero aún tenía su valor
Y cuando se intercambiaban objetos era, bueno, yo te vendo estas 20 piezas de ganado, vos te quedas con la propiedad de esta piedra que está bajo el agua. Y ese tipo de ideas raras que puedes encontrar, o diferentes, te pueden ayudar a motivarte a construir cosas. Y lo mismo con la economía que puedes crear para un mundo. Pues no solo es qué moneda usan, o qué sistema económico usa. Hay un montón de aspectos muy interesantes, como elementos productivos. Si vos te pones a pensar, volviendo a las muletas, te pones a pensar en los enanos. Tenés una raza entera que se dedica a la minería y a la manufactura de armamento. Si un reino enano se posiciona al lado de un reino humano y empiezan a exportar sus armas a los mercados humanos, ¿qué pasa con los herreros humanos? Hay una recesión de la zamputa. Como pierden el laburo, el herrero del pueblo pierde el laburo. Y eso puede ser un efecto mariposa, donde ese herrero que perdió el laburo maltrata a su hijo, que su hijo nunca fue buen herrero y siempre le quiso la magia, y ese pibe maltratado crece a volverse uno de los villanos más importantes de la historia. Todo por culpa de enanos que empezaron a exportar y un rey humano que dijo, uy, qué copado, voy a incorporar armas enanas a mi ejército porque las puedo comprar, sin pensar en todo el efecto dominó. Y eso no es como algo que pasa en fantasía, pasa en las películas, pasa en la vida real, como dirían. Tenemos, por ejemplo, el caso importante y relacionado a nosotros, porque nuestra madre colonizadora española se le ocurrió empezar a explotar América y sacar toda la plata que podía sacar. El tema es que el concepto de inflación no estaba muy apegado en la economía del 1500, 1400. Así que cuando trajeron toda la plata y empezaron a acuñar monedas con más plata, había tanta plata en Europa que la plata perdió su valor, porque en teoría las monedas de metales preciosos como el oro y la plata son valiosas porque el metal es escaso. Si hay mucho más metal, ergo pierde el valor, oferta y demanda. El efecto de españoles tomando plata de sus colonias llegó a afectar a China. Lo afectó tanto a China que China tuvo que esencialmente inventaron el papel moneda para poder balancear sus finanzas. Y es todo acerca de cómo se conecta al mundo. Cada elemento que vas con es un eslabón en una cadena. Y cuanto más eslabones conectás, más impresionante se hace. Una cadena de 4 eslabones no es impresionante. Es una decoración para un metalero. Una cadena que la puedes atar de acá y la puedes conectar desde acá hasta Uruguay, es una cadena impresionante. Lo mismo pasa con la historia. Cuando la gente empieza a darse cuenta que todo lo que vas escribiendo está interconectado y todo afecta a todo, la gente le presta atención. Y cuando le presta atención al mundo, le empiezan a prestar más atención a la historia, porque se interconecta con el mundo. Todo se ayuda uno a otro, la sinergia de los elementos. Obviamente también podemos caer en muletas y clichés y decir, como dije, hay una moneda en el reino y la gente vende y compra elementos. Pero hay muchas cosas que la gente no se pone a pensar o no se pone a evaluar, y pueden ser muy interesantes y pueden darle como un vistazo diferente a las cosas que realmente no se dan. Siguiendo con los elementos, volviendo, hicimos límites máximos, ideas mayores, y después tenemos grupos sociales. Grupos sociales es ideas mayores pero más chico. Puede ser tipo la iglesia local de la religión estatal. El destacamento de guardias del ejército real en la zona. Una pandilla en la ciudad. Obviamente, depende de cuánto es tu límite máximo, estos grupos pueden ser más o menos chicos. Si estás haciendo una ópera espacial ambientada en una galaxia entera, un grupo social chico puede terminar siendo 40 millones de personas. Pero si estás contando una historia que pasa en una ciudad, el grupo social puede ser un grupo de una pandilla de 5 criminales. El otro elemento que tenemos que ver es el trasfondo. El trasfondo, en este concepto nos estamos refiriendo un poquito a la cronología del mundo y de los eventos y su relación con los personajes. Cómo se conecta el personaje con el mundo. El tejido conjuntivo narrativo. Me encanta usar tejido conjuntivo narrativo. Queda como de vuelta, te hace sonar inteligente. Entonces,
una vez que tenemos límites máximos y hacemos un círculo más chiquito, ideas mayores. Grupos sociales, trasfondos, si el trasfondo es el tejido conjuntivo que une al lore con el personaje, el núcleo de este world building es el personaje. Sea el protagonista, personajes secundarios y el protagonista, o un ensemble cast, es un grupo de personajes protagonistas. Creas a los personajes utilizando toda esta información. Obviamente vas a tener toda una idea del personaje, una visión de cómo querés hacer, y vamos a hablar ahora en la próxima clase sobre personajes y cómo hablarnos, pero todo esto te va a dar un montón de material para que todo lo que crees tenga un sentido lógico dentro del mundo. De vuelta, diégesis, que me hace sonar muy, muy inteligente. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta mientras tomo un poco de agua para mi garganta? A ver quién tenemos en el chat. Tenemos Ackman, Dynamos, Gastigemu, Sukare Torosu y The Yakuza Lady. Gracias por estar conectado, gracias por escuchar. Voy a el chat. Bien. Eso es esencialmente lo importante del world building. Un elemento muy importante de todo esto es que tenemos que encontrar, como dije, siempre de vuelta la idea del budismo narrativo, de encontrar el punto medio, es encontrar un balance entre mundo real y mundo ficcional. Lo que dije de las muletas, que nos pueden ayudar a que la gente comprenda más fácil a un concepto que queremos crear. Lo que siempre tenemos que apoyarnos es una idea que está asociada con la narrativa, que es la suspensión de incredulidad. ¿Qué es la suspensión de incredulidad? La suspensión de incredulidad es la idea de que hay un contrato tácito entre la audiencia y nosotros, los creadores, en el cual ellos aceptan, como decía la tagline de la película de Superman de los 70, van a creer que un hombre puede volar. La suspensión de incredulidad es lo que nos permite entrar a una película y decir, ay, ¿por qué está volando el tipo este? Nadie vuela, no debería volar. O ir a ver una serie y decir, esta isla es una pelotudez, ¿por qué hay un oso polar en esta isla? Nos permiten tener una idea de la flexibilidad o ductibilidad del mundo y sus leyes para que el espectador pueda aceptarlo. Obviamente si rompes demasiado tus propias leyes, por eso dije lo de la lógica interna. Si estableces una lógica interna, decís, esto es lo que pasa en mi mundo, el espectador que está prestando atención va a decir, ok, esto puede pasar en el mundo. Pero si te vas de esa diégesis, de esa lógica interna, la persona va a cortar su suspensión de incredulidad. Y una vez que la pierda, es muy difícil que la recupere. Es como inmersión en un videojuego, donde hay algunos juegos que vos te pones a jugar y cada vez te compenetras más, y de repente pasa algo que no tiene sentido, o está mal implementado, o resulta ser accidentalmente cómico, y te saca por completo del juego. Y pasa mucho eso. Pasa mucho en juegos de terror, que por ejemplo tienen muchos jumpscare, muchas cosas. Esa ruptura en alguna peli. Esa es una buena. Déjame pensar algún ejemplo así bueno de esa ruptura narrativa de... Por ejemplo, hay muchas películas de Kung Fu de Hong Kong que empiezan relativamente normales, entre comillas, hasta que de repente dicen, bueno, y ahora voy a aprender esta técnica súper secreta, y de repente pasa algo completamente descolocador. O algo que es, por ejemplo, una que es bastante común, que a mucha gente le pasa cuando ve por primera vez este tipo de cine, el cine de Bollywood, que de repente tiene un número musical. Es una película que no es un musical, no te la venden como musical, y de repente tiene un número musical. La gente que nació con eso y lo incorporó a su cultura, no les parece raro, pero a la gente que de repente está viendo por primera vez una película, por ejemplo pasó mucho con la película que fue muy popular hace poco, la de RRR, Triple R. Escribo ahí para... Ay, casi pongo triple E y va a ser más que película hindú, es película de Maradona. En Triple R se volvió muy popular el cine hindú, muy popular la película,
Y había mucha gente que la vio porque era popular la película y cosas, y se quedaron como, ¿por qué se pusieron a bailar? No tiene sentido esto, ¿por qué están cantando? Y a gente que lo sacó, a mí no, nosotros la vi hace poco con mi pareja y quedamos como encantados con la película. Pero pasa, o sea, hay elementos que de repente te sacan. Por ejemplo, hay otra clásica que suele pasar es, estás viendo una serie animada o un anime y viene todo re bien y de repente hay un error tan garrafal de animación, tan malo, que automáticamente no puedes evitar no hacer otra cosa que reírte. Y puede ser tipo el momento más... Te están tratando de vender el momento más triste del mundo y de repente te das cuenta que el personaje tiene 4 dedos y un dedo se le metió para adentro y desapareció. O por ejemplo en un videojuego, cuando estás teniendo un momento dramático y de repente alguien clipea, hay un glitch y clipean por a través de una pared. El Assassin's Creed Unity, si quieren. Ese tipo de situación. Donde hay algo que te tratan de vender la historia y vos de repente es como, oh, pero ¿por qué el chabón que me está hablando son ojos y una boca y una peluca flotante? Te destruyen un poco y a veces queda fuera de tu control como escritor o como creador, porque hay cosas que también no controlas vos y puede ser algo accidental. Otros juegos que pasan mucho, por ejemplo, son todos los juegos de Bethesda, con la inteligencia artificial que de repente estás hablando y ves pasar a alguien caminando por atrás, chocando contra una pared y caminando. Y no importa que estás teniendo como la conversación más profunda de todo el juego acerca de, no sé, el pasado oscuro de usar droga de un personaje. Me pasó en el Fallout 4. Una de las compañeras tenía un pasado oscuro de consumir drogas y te lo revela y te pide ayuda, y mientras me está haciendo ese momento así dramático, veo atrás de ella hay un personaje caminando que se estrola contra una pared y sigue caminando. Te saca por completo del mundo. Igual la suspensión de incredulidad también se extiende a cosas tal vez que vos presentaste de una manera en un momento y después cuando volvés a presentar la exagerás para que quede mejor, como dije lo del power creep. Y queda mal. El ejemplo clásico por eso sería el Hobbit. Las películas del Hobbit en el Señor de los Anillos. En el Señor de los Anillos te ponen a Legolas y tenés a Legolas haciendo surf en un escudo o matando a un olifante. Para los que no sepan, los elefantes, eso de la tercera película, se llaman olifantes. O sea, Tolkien era muy creativo para muchas cosas, pero no para eso. Los hobbits viven en agujeros en el piso, son hobbits, rabbits, conejos. Es toda una cosa, pero sí. Volviendo al tema importante. En el Hobbit, cuando aparece Legolas se gradúa de surfear en escudos, que ya de por sí te lo pintan exactamente. Legolas saltando en pedazos de ladrillo, deshaciendo la gravedad, es lo que iba. Muy bien, Ackman, a eso era el momento. Es el momento que te saca por completo de la película y te das cuenta que... ¿por qué está todo tan en 3D? ¿Por qué parece todo tan como floaty? Como todo le falta gravedad. Y era eso, es el momento donde decís... Ok. Igual las películas del Hobbit tienen varios momentos de eso. No voy a ser honesto, tienen varios momentos de eso. Sí, fue mucho eso. Por eso, cuando en el mundo de Tolkien hay una serie de reglas muy establecidas que Tolkien estableció. A pesar de que hay cosas que también son bastante vagas, como por ejemplo los poderes de Gandalf. Nunca te dan un específico, a menos que leas todo el lore profundo del Silmarillón, no tenés mucha idea de quién o qué es Gandalf realmente y qué tan pulenta es. Porque si lees toda la parte atrás del Señor de los Anillos, Gandalf es repulenta. Es tipo, Dios mío, qué zarpado que es. Pero si vos solo leíste el Hobbit, lo máximo que ves a Gandalf hacer es prender frutos de pino y tirarlos. Prende las piñas de pino y las tira prendidas a fuego. Y vos te quedas como, ok, bueno, Gandalf, sos un mago, te entiendo. Pero si te pones a leer el Silmarillón y tenés todo el lore y todo el background y todo lo que te construyen, te das cuenta que Gandalf es repulenta. En vez de hacer los anillos, y después ahí sí lo ves que se pelea con el Balrog y vos te quedas como, ok, recopado. Y después te tiran, sí, pero hay elfos que pelean contra 4 de esos al mismo tiempo. Vos te quedas, ok. Y bueno, a veces te descoloca. Yo conozco gente que se volvió fan de los anillos por las películas, leyó el libro y después trató de leer más cosas y leyó el Silmarillón. Y cuando leyó el Silmarillón se quedaron como, ok, pero acá se me están yendo todos a la mierda. Todo esto tiene superpoderes, era... Y sí, porque es mitología.
Es decir, Silmarillion es mitología a lo que es la historia de los Anillos, y por eso es exageradísimo y zarpado. Tenés personajes mitológicos esencialmente de los Anillos, como el rey elfo Fingolfin, que se peleó mano a mano con el jefe de Sauron. Tipo, Sauron era capanga y estaba Morgoth, que era más capanga, y tenés un elfo que se plantó de guantes él solo contra esencialmente un dios. Y porque es mitología. Y eso entra en todo lo que es el world building, porque puedes construir la mitología de tu mundo. Y si querés irte al diablo, puedes irte al diablo allá, fuera de la historia, y la gente puede usarlo. Yo, por ejemplo, en la novela que estoy escribiendo, muchos personajes citan a personajes históricos como una forma de o maldición o como una exclamación de sorpresa, porque son personajes históricos. Y estos personajes históricos eran magos muy pulentas, que uno de estos, por ejemplo, levantó una isla y la dio vuelta y lo hizo caer la hizo caer boca abajo. No, ningún personaje en la novela se puede ni acercar a eso. Pero construí toda una estructura detrás para que eso exista, y que son tan importantes que se volvieron como parte de la cultura del mundo, y los personajes los citan o refieren a ellos y el resto lo saben. Aún así me fui de mano un poco en la novela, porque por ejemplo, vieron que hablé todo esto de cultura y de sociedad. Tiene su propio sistema de medición, la cual tiene una historia detrás de cómo se formó y por qué tiene cierta medición. Y cada vez que tengo que presentar un personaje y hago una descripción sobre el personaje, uso la medida de la serie, de la medida del lore, y le pongo entre paréntesis al lado la medida en centímetros, porque si no la gente no lo entiende, a pesar de que pongo un glosario. Porque no mucha gente lee los glosarios, son la gente obsesiva como yo. Pero sí, ¿alguno tiene una pregunta de lo que estuvimos hablando hoy de world building? ¿Tiene algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta de otra cosa narrativa que me quieran preguntar sobre mi trabajo o alguno de mis otros proyectos? Mientras tanto les aviso, el 31 de agosto voy a estar en... Déjenme buscarme la imagen esta, a ver si la puedo poner acá en el stream para que quede lindo. A ver, tiene que estar por acá. Acá, a ver. Voy a estar en Santa Fe 27-29, en Recoleta, a las 8 de la noche, haciendo un show de stand-up. Porque aparte de hacer narrativa, hago stand-up. Voy a estar en un ciclo que se llama Stand Up Byte, que es un ciclo de stand-up sobre tecnología y empleados de empresas tecnológicas y IT. Así que después voy a colgar en mis redes sociales, seguramente ya está colgado, y voy a colgarlo ahí. O cuando haga este video y lo diga, voy a subir el video y voy a poner acá el panfleto lindo y todo bien. Así que esencialmente es eso. Cuando hacen world building, la idea es que todos los elementos se conectan y se apoyen uno encima del otro para reforzarse y construir una buena base. Piénsenlo como una pirámide, no una estafa piramidal, sino una pirámide, donde construyen la base más gruesa y cada vez construyen un piso más fino hasta llegar al centro. Con esa estructura mantiene un montón de peso y pueden tener un montón de información. Y sí, es medio complicado. Algún día también me toca ir a La Plata, así que si voy a La Plata te aviso. Así que la idea con el world building es construir un mundo para que sus personajes puedan construirse más fácil. ¿Qué tan buena idea en nunca mencionar dónde sucede una historia, pero mostrar que sucede en nuestro mundo o época? Ok, es una muy buena pregunta. Sí. Idealmente hay, por ejemplo, hay diferentes razones para hacer eso. Por ejemplo, hay veces que puedes hacer como crear nebulosamente la idea de que es un lugar, pero sin necesidad de decir qué lugar es, porque hay cosas que igual se asocian muy fácil. Si haces algo claramente victoriano, se va a notar que si estás en Londres. Es así de fácil. Pero por ejemplo, haces algo en los 80s o en los 90s y podés ambientarlo en diferentes lugares y no necesitas decir dónde estás, pero vas a mostrar que está en la época y en la época. Igual, world building no se extiende solo a cosas fuera de nuestro mundo. Porque, por ejemplo, un muy buen ejemplo de world building dentro de un entorno como moderno, urbano, es, por ejemplo, JoJo Bizarre Adventure parte 4. Morio, la ciudad de Morio,
tiene un montón de world building y de ideas y de conceptos y de lugares importantes y cómo se conectan y un mapa. Pero si querés hacer un lugar que sea como nebulosamente un lugar, puede servir para muchas funciones. Hay una película que es una adaptación de una obra de Shakespeare que se llama Titus Andronicus. Titus Andronicus es una de esas obras de Shakespeare que muy poca gente conoce. O sea, Romeo y Julieta, Macbeth, el Rey Lear, son todas conocidas. Pero Titus Andronicus es una obra de Shakespeare ambientada en Roma antigua, donde te cuentan que un general romano, luego de ganar a los bárbaros, los trae y el emperador lo traiciona. Y pasan un montón de cosas terribles. Y esencialmente, si alguien vio South Park, el capítulo donde Cartman le hace comer los padres a un pibe, bueno, Titus Andronicus tiene una escena similar. Hola Petty, gracias por aparecer. Y en esa adaptación de esta obra de Shakespeare, que la película tiene a Anthony Hopkins como el protagonista, te describen el lugar donde está pasando los eventos como un lugar que se hace llamar Roma. Y el setting de la película es una mezcla muy rara entre elementos romanos antiguos, italianos modernos, romanos fascistas de la Segunda Guerra Mundial y renacentistas. O sea, tratan de compilar todo un lugar en un solo... y todos los tiempos de un lugar en un solo lugar que tampoco termina siendo ese lugar. Simplemente están tratando de darte la impresión de que es el lugar. Y la película se desarrolla muy raro. Es bastante peculiar la película. La actuación es como muy así, muy grande, muy zarpada. Pero la idea esta de crear un lugar que no es un lugar, o sea, es una idea. Hay muchas películas que pasan en lugares que ni siquiera las nombran. A veces es vagancia. Voy a ser honesto, a veces la gente no se molesta en crear un lugar, esencialmente, y solo se basan en cosas que conocían ellos y lo hacen. Pero hay gente que no, hay gente que se toma la molestia de hacer como a profundidad, crear un lugar que es la idea de un lugar y no ese lugar en particular. Hasta cierto punto uno lo puede ver, por ejemplo, en los cómics, en DC Comics, que tiene ciudades falsas como Metrópolis y Gótica, que son como ideas de urbanidad hechas tinta y papel. Tipo, Metrópolis es una ciudad del futuro, una ciudad del mañana, tiene toda una identidad propia que no la tiene ninguna otra ciudad que no sea Metrópolis. Obviamente, hasta cierto punto podemos hacer el chiste de que Metrópolis le roba a Metrópolis, la película alemana vieja. Pero, obviamente, siempre se roba. Como dije en nuestra primera sesión, no existe nada nuevo bajo el sol. Así que no se sienten mal sobre robar. Robar no está mal. O sea, robar en el sentido de ver una idea, decir qué buena idea y apropiársela de una manera que ustedes la pueden usar. No estoy diciendo que hagan historias que roben personajes de una. Mientras no se note, exacto, gracias, Agman. O sea, si vamos al caso de lo que estuve hablando durante todo el directo, las muletas, a Tolkien le vienen robando los elfos por años. Calabozos y dragones, le robo 90% de las cosas a Tolkien, al punto de que le tuvieron que cambiar el nombre a algunas cosas porque le metieron una demanda. Como por ejemplo, los hobbits se llaman en Calabozos y Dragones, se llaman halflings, porque no pueden llamarse hobbits porque los hobbits son de Tolkien. El elfo no, porque el elfo está de antes. Lo mismo pasa con hay demonios que son valores, que son el Balrog, esencialmente son el Balrog, pero cambiaron el nombre porque los creó Tolkien y dijeron, no puedes afanarte esto. Mientras que los enanos, como son parte de la mitología nórdica, no hay tanto drama. Lo mismo los elfos. Aunque había elfos nórdicos también. Es todo un menjunje. Puedes argumentar que incluso había elfos griegos, si te pones a argumentar. No se llaman elfos, pero esencialmente la idea de una raza mejor que la humana, con orejas puntiagudas y que vive en el bosque,
existe en un montón de culturas, sorpresivamente. Ah, si queremos ser súper así, y la idea de una raza que vive en el bosque o un individuo que vive en el bosque vive más tiempo y es mejor que un humano, podemos remontarnos a Gilgamesh y a sí, hadas también, las fae célticas. Hay un montón de conceptos que se repiten y riman. O sea, ¿cuántos dioses del rayo hay en diferentes panteones de dioses? Hay un montón. Dioses del mar hay un montón. Obviamente hay diferentes como interpretaciones. Y es lo que estoy diciendo yo. Ustedes van a poder crear un dios del rayo y van a darle una interpretación diferente que no sé, que Thor o Zeus. O Raijin. O otros dioses, Puldur. Otros dioses así de relámpago. Bueno, está muy bueno, es como dije, estudiar historia, pero también estudiar mitología. Porque hay muchas mitologías que la gente no las revisa, no las ve, y ustedes pueden rodar descaradamente de dichas mitologías y nadie se va a dar cuenta. Tipo, no mucha gente conoce tipo los dioses aztecas profundamente, cuando muchos saben sobre, no sé, Quetzalcóatl o algo así, pero el resto son... Podés encontrarte un montón de cosas muy hardcore que nadie usa. Estoy sorprendido que aún no haya aparecido entonces un manga con dioses aztecas jodidos. Pero igual, o sea, tienen que pensar en que la idea es que ustedes construyan algo. El mundo les da las piezas de Lego, ustedes solo tienen que armar algo nuevo. O sea, son las mismas piezas de Lego que todo el mundo tiene, porque todo el mundo tiene acceso a la información. Pero cómo ustedes la construyen y cuál es el mensaje que quieren hacer, el qué y el cómo, nuevamente. Cuando tienen el qué y el cómo, no importa las piezas que usan, si el producto final es su producto final. Es su mundo. Idealmente, cuando construyen un mundo, tienen que construir el mundo que ustedes van a construir para su historia. O sea, no tengo nada en contra de los fanfics. Miento, sí, tengo mucho en contra de los fanfics, pero... pero esencialmente hay gente que le gusta copiar íntegramente un mundo que ya existe y jugar en el mundo. Es casi como comprarse un set de juguetes de figura de acción y jugar en el mundo de esos personajes. Y hay gente que agarra y le gusta tener figuras de cuando eran chicos, tenían juguetes mezcolanza de diferentes cosas y armaban historias improvisadas con todo. Hay que ser más el segundo y menos el primero, para mí. Hay que tener un poco de libertad de saber, bueno, puedo tomar las cosas buenas. Esto es un tipo... Y con esto cierro. Con esto cierro así la de hoy. Hay una cosa que yo llamo mi teoría unificada sobre el Isekai. El Isekai, para el que no lo sabe, es un género relativamente nuevo de anime que se basa en personajes que saltan a otro mundo y usualmente es un mundo de fantasía. Tiene un montón de clichés y es una fantasía de poder y los personajes suelen ser muy reprobablemente horribles y las historias suelen ser como muleta sobre muleta sobre muleta, que no es bueno. Pero mi teoría unificada del Isekai es que siempre hay una idea que le pueden robar un Isekai que va a ser buena. Siempre hay alguna idea, algún concepto rescatable que les puede dar una idea copada. Sea el sistema de magia es muy interesante, sea aparece un monstruo copado, o cualquier otro elemento que tal vez sea ignorado por gente, pero ustedes van a verlo y van a decir, ah, copado. Y eso algún día tal vez les sirve. Aprendan a apreciar lo bueno en lo malo, no solo lo bueno en lo bueno. Porque si solo ven cosas buenas y tratan de copiar o emular o aprender solo de las cosas que hacen las cosas bien, tal vez hagan solo las cosas bien, pero tal vez no saben cómo llegaron ahí. Pero si pueden apreciar las cosas que se hacen mal y saber cuándo algo se hizo mal y verlo, ustedes pueden esquivar ese bache. Pues una cosa es ver un resultado, imagínense ver una fórmula matemática y ver el resultado correcto nada más. Y después ver la misma fórmula matemática y visto con 3 ejercicios que la fallaron y un ejercicio que la hizo completa y la completó. Si ven el proceso va a ser más fácil de entender. Si ven las equivocaciones va a ser más fácil de entender cómo no hacerlos. Pero si solo ven el producto terminado perfecto y pulido,
no van a llegar a ningún lado porque no van a aprender de los errores ajenos. O sea, realmente aprender de errores ajenos es más fácil que aprender de tus errores, así minimizás el tiempo que vos te cometés los errores. Bueno, simplemente con eso lo dejo. Siempre ábranse a otras posibilidades de cosas que tal vez ustedes consideren que son malas, pueden sacarle buenas ideas. Porque el mundo nuestro es malo. El mundo nuestro es malo. Tiene un montón de cosas horribles en nuestro mundo. Pero hay un montón de ideas copadas que se le pueden sacar. Bueno, con eso me despido. Gracias. Posiblemente para este fin de empiece a subir los videos en YouTube, el de la primera clase y esta. Y como siempre, a menos que haya fuerza mayor, todos los jueves van a seguir estas cosas. Sí. Siempre hay que aprender cosas de todo. Como hay Exile de 1988. Cool. Ese lo voy a anotar para buscarlo. Bueno, terminen bien la semana y tengan un buen fin de. Y nos vemos el jueves que viene en este mismo Vaticanal, a la misma Bati hora. Tengo que hacerme el coso de Batman para salir ahora después. Después me lo hago, lo tengo por algún lado del clip. Bueno, nos vemos, gente. Chao, chao. お前が元に戻らないのなら生きていて